De hoy. Bienvenidos a esta nueva clase de este curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a estudiar un tema que ya lo habíamos utilizado en algunas de las clases pasadas, en particular cuando hablábamos de representaciones de relaciones mediante gráficos. En aquella clase hablábamos de digráficas y les había dicho que las digráficas no son otra cosa más que un tipo especial de grafo. Entonces, en esta clase justamente vamos a estudiar formalmente este tema de grafos. ¿Por qué es importante estudiar grafos? ¿Para qué sirven? Los grafos son probablemente uno de los conceptos matemáticos aplicados a la computación que mayor cantidad de usos tienen. No me atrevería a decir que es el que más usos tiene, pero sí ciertamente el concepto de grafos es uno de los tópicos más utilizados en aplicaciones prácticas. Y allí radica la importancia, pues, de que estudiemos este tema con bastante detalle y sobre todo, pues, ustedes puedan asimilar de qué se trata este concepto de grafos. Aquí les muestro algunos ejemplos. Por supuesto, estos son simplemente algunos ejemplos de los múltiples que uno puede encontrar en cuanto a aplicaciones de grafos. El primero de ellos es, por ejemplo, para representar la información que uno tiene en mapas. Bueno, creo que todo mundo habrá utilizado en algún momento alguna aplicación de geolocalización o de establecimiento de rutas, ¿no? En este caso, uno pone un punto de inicio, elige un punto de destino, le pide al programa que le encuentre una ruta, pues si el programa encuentra una ruta que conecta el punto de inicio con el punto de destino, y obviamente la idea es que esta ruta sea la menor ruta de todas las que existen para trasladarnos desde un punto a otro. La información de los mapas se representa mediante grafos, ¿ok? Entonces, en los grafos veremos que tenemos nodos o también denominados vértices y aristas. Los nodos o los vértices van a ser las ubicaciones en el mapa y las aristas van a ser las rutas que conectan un punto con otro en dicho mapa. ¿Ok? Entonces, esto va a quedar más claro más adelante, pero simplemente sepan ustedes que la información que uno utiliza o que la información que contienen los mapas está representada como grafos. Otro caso de aplicación son las redes de computadoras. En las redes de computadoras hay dispositivos, en particular switches y routers que se interconectan, ¿ok? Y el diagrama de cómo se interconectan estos dispositivos o qué dispositivo se interconecta con qué otros dispositivos, eso también puede ser modelado como un grafo. En particular, estos dispositivos son routers o ruteadores, ¿ok? Y uno puede ver, pues, que estos ruteadores podrían ser los vértices o los nodos de un grafo, y las aristas no son otra cosa más que los enlaces de conexión que existen entre estos routers. Es decir, uno puede usar grafos para modelar la estructura o la arquitectura de una red de una determinada institución u organización. En este caso, en este ejemplo de la parte de abajo, tenemos lo que se denomina una red biológica. En este caso tenemos, por ejemplo, proteínas, ¿no? Y esta red biológica explicaría, por ejemplo, un proceso biológico. ¿Ok? No voy a entrar en mucho detalle, pero en este caso, de nuevo, las proteínas o los componentes biológicos que estamos analizando vendrían a ser parte de los vértices, y las aristas o las flechas que en este caso tenemos nos indican qué componente con qué otro componente se relaciona, y en particular qué componente da origen a qué otros componentes, ¿no? Dentro de esta red biológica. Es decir, también tiene una aplicación en el campo de medicina. Esto es en el campo de las telecomunicaciones, esto es en el campo de la geonavegación o geolocalización. Bueno, también podemos utilizar los grafos para analizar cuestiones relativamente triviales en cuanto a la aplicación, o bastante simples en cuanto a aplicación, que son los juegos. Y justamente aquí nosotros tenemos un árbol que nos muestra cómo
o qué opciones se tienen cuando el tablero de un 3 en raya o del tic-tac-toe o del juego del gato, como ustedes lo conozcan, está en este estado, qué movimientos se pueden hacer y en función de eso, pues, cuál es la mejor jugada que le conviene hacer al jugador que tiene que tomar el turno. ¿Ok? En este caso tenemos, a esto también se le denomina un árbol, pero un árbol, como vamos a ver más adelante, no es otra cosa más que un tipo especial de grafo. ¿Ok? Entonces, aquí les muestro 4 ejemplos de los múltiples ejemplos que tiene la teoría de grafos. Hoy por hoy, los grafos también nos pueden permitir guardar información. ¿Ok? De hecho, hay un tipo de base de datos cuyo concepto de organización de los datos justamente está basada en la teoría de grafos, ¿no? Las redes neuronales artificiales también son un tipo especial de grafo. Las redes neuronales artificiales, como ustedes conocen, son un algoritmo de inteligencia artificial y bueno, pues estas redes también son un tipo, como les digo, especial de grafos. Entonces, como ustedes pueden ver, pues la teoría de grafos es, como les decía al inicio, bastante utilizada desde el punto de vista práctico y por ello pues conviene que nosotros revisemos esto con bastante detalle. Así que les pido que por favor pues si tienen alguna pregunta de lo que vamos a ver, me la hagan en cualquier momento. Bueno, los grafos, continuando con la parte introductoria, pero ya adentrándonos más ahora sí a lo que son los grafos también nos pueden, por ejemplo, resolver problemas de optimización en el ámbito industrial. ¿Ok? Entonces, lo que está aquí es lo que voy a explicar en esta parte, ¿no? Supongamos que tenemos una compañía que se dedica a la fabricación de tarjetas electrónicas, por ejemplo, para celulares, digamos, ¿ok? Y esta compañía tiene que, una vez que está diseñada la tarjeta electrónica, una vez que están hechas estos caminitos o estas pistas, tiene que hacer hoyos para soldar aquí los componentes que van en esta tarjeta electrónica. Ok, entonces obviamente para eso va a disponer de un taladro que típicamente va a estar montado a un sistema robótico justamente el sistema robótico tiene que ubicarse en cada uno de los puntos donde se deben hacer un hoyo en este taladro. La pregunta en este caso o el problema de optimización a resolver es en qué orden debe ejecutar o debe taladrar los hoyos este taladro, de tal manera de que obviamente el tiempo que se demore haciendo todos los hoyos sea el menor tiempo posible y obviamente se taladren todos los hoyos que se deben poner en esta tarjeta electrónica. Y de esa manera, pues, si se tarda el menor tiempo posible, eso implica que podrá producir mayor cantidad de tarjetas por unidad de tiempo, es decir, mayor cantidad de tarjetas por hora, por un lado, y por otro lado, pues eso significa, si se producen más tarjetas, más dinero, más ganancia para la empresa y en definitiva, pues eso es lo que se busca cuando se trabajan con estos procesos industriales. ¿Ok? Entonces, ¿este problema qué tiene que ver con grafos? Bueno, resulta de que si es que uno se da cuenta, uno puede asumir que los hoyos que debe trazar o que debe taladrar este dispositivo son los vértices de un grafo. Vamos a asumir que este es el grafo correspondiente a esta tarjeta. No, no es ese el caso. Aquí hay muchos más vértices que acá, pero bueno, vamos a asumir por un momento de que ese es el caso. ¿Ok? Y entonces aquí cada uno de estos nodos, cada uno de estos vértices, a estos se denominan nodos o vértices, ¿no? Cada uno de estos nodos o vértices representa un hoyo que se debe taladrar. Esos hoyos son estos que están en esta tarjeta, ¿ok? Y como ustedes pueden ver, en este caso hay unas líneas que conectan estos nodos. Estas líneas tienen un número asociado. Ese número es el tiempo, digamos, en milisegundos que se demora el taladro en llegar desde el nodo A o desde el hoyo A hasta el hoyo B. ¿Ok? Entonces se tarda 8 milisegundos en llegar de A hasta B. En llegar desde B hasta D se demora 12 milisegundos y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces aquí están todos los nodos conectados con todos los nodos. A se conecta con B, A se conecta con C,
A se conecta con D y A se conecta con E, y así sucesivamente. ¿Ok? El tema es que en este grafo yo tengo que encontrar una trayectoria que atraviese por cada uno de los vértices que están aquí y esa trayectoria sea la más corta posible. Si es que yo encuentro esa trayectoria, bueno, pues eso me daría el orden en el que el taladro debe ir haciendo los agujeros y de esa manera, pues, habría resuelto el problema de optimización que tengo a la mano. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos una relación entre un problema práctico, que es el de hacer los hoyos en este tablero, y el concepto de grafo en el cual yo voy a resolver el problema de optimización, que consiste en decir en qué orden este taladro va a hacer los hoyos en el tablero. ¿Ok? Entonces, este es otro problema que uno puede resolver usando grafos. Hasta aquí, no sé si tienen alguna consulta, no sé si queda lo suficientemente claro la importancia que tiene la teoría de grafos. Eso es lo que en esta parte pues tenemos como propósito. Y en este último ejemplo, lo que trato de indicarles es ya una relación concreta que existe entre un problema de la vida real y su modelamiento mediante teoría de grafos. Si tienen alguna inquietud, hasta aquí me dicen, por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profesor. Bueno, ok. Empecemos con un poco de historia con respecto al tema de grafos. La primera publicación que se conoce en cuanto a teoría de grafos o teoría de gráficas, que también se denomina, data del año 1736, donde en este año se utilizó el concepto de grafos para resolver un problema que después se denomina o se denominó el problema de los puentes de Königsberg. ¿Ok? Este problema de los puentes de Königsberg se relaciona con este mapa que ustedes ven aquí. Aquí nosotros tenemos el río Pregel, ¿ok? Y aquí tenemos puentes, tenemos dos islas, tenemos la isla B y la isla C. La una orilla del río se denota con A, la otra orilla del río se conecta con D, y aquí tenemos puentes, ¿no? Puentes que conectan, tres puentes que conectan, dos puentes que conectan la orilla A con la isla B, y un puente que conecta la orilla A con C. De la misma manera, tenemos este puente que conecta la isla B con la isla C, otros dos puentes que conectan la orilla D con la isla B, y un puente que conecta la isla D, o la orilla D, perdón, con la isla C. El problema de los puentes de Königsberg consiste en lo siguiente. Dice, puede usted empezar en A, en la orilla A, puede empezar en la orilla D, perdón, o puede empezar en la isla B o en la isla C. El punto es, no importa en dónde empieza, la pregunta es, ¿se puede cruzar cada puente exactamente una vez y luego regresar al lugar de inicio? Es decir, supongamos que yo empiezo con D, me preguntan si yo puedo cruzar estos puentes exactamente una vez y debo recorrer, la condición es que debo recorrer todos los puentes y llegar al mismo punto de inicio. Bueno, uno podría ponerse a probar diferentes soluciones para ver si encuentra una trayectoria que satisfaga las condiciones del problema, o en su defecto, nos vamos a dar cuenta más adelante que este problema lo podemos modelar mediante un grafo, y resolviendo un problema de grafos podremos dar respuesta a la pregunta de si es o no es posible empezar en cualquier lugar de este mapa, cruzar el puente una sola vez, cruzar cada puente una sola vez y regresar al punto de inicio. Bien, entonces, en 1733, en 1736 se analizó este problema y ahí es donde se usó por primera vez el concepto de grafos. Mientras tanto que en 1936 se publicó el primer libro de teoría de gráficas del autor Koenig. Justamente aquí está el nombre del libro. Esto está escrito en alemán, por cierto. ¿Sí? Esta es la portada del libro del autor Koenig. ¿Ok? Esto es un poco de historia. Entonces, el tema de grafos
No es un tema del todo nuevo, empieza en 1736, pero bueno, como mucho pues de la parte matemática, sobre todo que tiene aplicación a la computación, gran parte de esto se desarrolló en el siglo pasado. Ok, dicho esta historia, pues ahora sí vamos a lo que nos corresponde ya de manera formal, que es la definición de lo que son las gráficas. Vamos a definir dos tipos de gráficas. La primera, a la que le vamos a llamar simplemente gráfica, o también se va a llamar gráfica no dirigida, y la segunda, que se llama gráfica dirigida o digráfica, que de hecho corresponde al tipo de grafo que nosotros ya utilizamos en la clase pasada. ¿Ok? Como esto es muy aburrido, vamos a dar un ejemplo y con eso vamos a definir lo que es un grafo, ¿ok? Y después volveremos a analizar las definiciones, ¿ok? Entonces déjenme hacer un gráfico en esta parte que facilite el tema de explicar qué es un grafo. Entonces vamos a trazar un eje coordenado donde tenemos x1, x2. Déjenme ponerle valores a esto. 3, 4, a ver, que no soy muy preciso en esta parte. Ok. Uy. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, unos 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Vamos a ubicar 3 puntos en este eje coordenado. Ok. Vamos a poner el punto. Este va a ser el primer punto. Luego vemos qué coordenadas tiene. Vamos a poner otro punto. Ya. Este es un segundo punto. Y pongamos un tercer punto por acá. Ok. Vamos a llamar a este punto el vértice 1 o B1. A este le vamos a llamar el vértice 2 y a este le vamos a llamar el vértice 3. ¿Ok? De tal manera de que el vértice 1 tiene como coordenadas 3, 3. El vértice 2 para nosotros tiene como coordenadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 y 1. Mientras que el vértice B3 tiene como coordenadas 10, habíamos dicho, 11, 12, 13, sería 13. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13, 10. ¿Ok? Listo. Después, lo que vamos a hacer en este caso es también a trazar unas aristas que van a ser estas líneas rectas que conectan estos vértices. Y a esto le vamos a llamar la arista E1, a esta le vamos a llamar la arista E2 y a esta le vamos a llamar la arista E3. De tal manera de que E1 es una arista que conecta el vértice 1 con el vértice 3. E2 es una arista que conecta el vértice E2, B1 y B2. Y E3 es una arista que conecta B2
con B3. Listo. Entonces, aquí tenemos 3 vértices, 3 aristas y un grafo no es otra cosa más que una tupla de vértices y aristas donde, en nuestro caso, el conjunto de vértices está formado por los vértices B1, B2 y B3, y el conjunto de aristas está dado por las aristas E1, E2 y E3. ¿Ok? Claro, esto lo podemos poner de manera más específica diciendo que el vértice B1 es 3, 3, el vértice B2 es 10, 1 y el vértice B3 es 13, 10. Y la arista E1 no es otra cosa más que B1, B3. La arista B2 es B1, B2. Y la arista E3 es B2, B3. ¿Ok? Esto es un grafo. Este es un conjunto de vértices. Y este es un conjunto de aristas. Probablemente lo que ustedes se pregunten es por qué al conjunto de vértices se denomina V. Bueno, viene del inglés vertex, ¿ok? Y viene del inglés edge, que se traduce como aristas, ¿ok? Entonces, esto es un grafo. Un grafo es un conjunto, es una tupla, más bien dicho. Es una tupla formada por un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, donde los vértices se pueden representar como puntos en el espacio, ¿ok? En un espacio bidimensional, tridimensional, de 4 dimensiones, de 5 dimensiones, depende de en qué espacio uno quiera definir el grafo, y un conjunto de aristas que no son otra cosa más que conjuntos de 2 vértices, donde justamente lo que me está indicando es qué vértices se conectan, ¿ok? Esto sería un grafo no dirigido o simplemente un grafo, ¿ok? El nombre corto de esto sería simplemente grafo. Pongamos ahora el ejemplo de una digráfica. Ok, en este caso lo que he hecho es simplemente he sacado una copia del grafo que pusimos anteriormente, y para que se llame digráfica, las aristas tienen que ser flechas, no simplemente líneas. Entonces vamos a decir que E1 tiene esta dirección, E2, digamos, tiene esta dirección. Esto lo estoy escogiendo arbitrariamente, ¿no? Y E3 tiene esta dirección, ¿ok? Los vértices, como ustedes ven, no han cambiado, siguen estando en la misma ubicación, así que no vamos a hacer absolutamente nada. No hemos cambiado nada, no tenemos que actualizar nada de la información de los vértices. En el caso de las aristas, sí. Las aristas en este caso son flechas, tienen dirección, y por lo tanto vamos a decir que la arista E1 ahora la vamos a representar mediante un par ordenado, donde en el primer elemento del par ordenado es el punto de partida o el vértice de partida, y el segundo elemento del par ordenado es el vértice de llegada, ¿ok? Antes usábamos subconjuntos o conjuntos para poner los vértices que definen una arista. Ahora tenemos que usar pares ordenados porque el orden en el que van los vértices es importante para indicar en qué dirección justamente va la arista, ¿no? En este caso, E2 empieza en B1 y termina en B2. Y en este caso, E3 es un vértice que empieza, es una arista, perdón, es una arista que empieza en el vértice B2 y termina en el vértice B3. ¿Ok?
Un grafo, en este caso, una digráfica es un grafo, ¿no? Entonces, al ser un grafo, una digráfica sigue cumpliendo con la misma definición del hecho de ser una tupla de vértices y de aristas, nada más que en este caso, pues, el conjunto de aristas ya no es un conjunto de conjuntos, sino va a ser un conjunto de pares ordenados, ¿no? Entonces en este caso, tenemos que E1 es vértice B1 con vértice B3, E2 es vértice B1 con vértice B2 y E3 es vértice B2, B3. Listo. Entonces, la diferencia en este caso de una gráfica con respecto de una digráfica simplemente está en cómo se define el conjunto de edges o el conjunto de aristas. A propósito, acá me faltó ponerles eso, ¿no? El tema de edges. Conjunto de aristas o edges. ¿Ok? A esto también se lo denomina nodos, ¿no? ¿Ok? Entonces, la única diferencia, decía, en este caso, está en cómo definimos el conjunto de edges o el conjunto de aristas que tiene este gráfico. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo de una digráfica. Lo anterior es un ejemplo de un grafo. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda. Si algo no queda claro, me dicen por favor. Bien, estas definiciones que hemos explicado aquí son las que se tienen acá, ¿no? Entonces, repasemos brevemente, ya quedó claro el tema de lo que es un grafo y lo que es una digráfica, pero simplemente para no dejar esto en el aire, repasemos brevemente lo que nos dice aquí. Una gráfica no dirigida o simplemente un grafo G consiste de un conjunto de vértices y un conjunto de aristas o arcos también se denomina, de tal manera de que cada arista que está presente en el conjunto E se asocia con un par no ordenado de vértices de V. Un punto importante a tener en cuenta. En este caso, el ejemplo podría erróneamente hacernos creer que siempre, dado un par de vértices, debe haber al menos una arista, o exactamente una arista. Eso no necesariamente es el caso. Ya vamos a ver a través de múltiples ejemplos de que yo puedo tener vértices aislados, ¿ok? Lo que sí me dice es que cuando yo defino un conjunto de aristas, ¿ok? Cada una de estas aristas debe incidir sobre un par de vértices de la gráfica. Entonces, he definido la arista E1. La arista E1 incide entre B1 y B3. He definido la arista E2. Esa arista incide entre los vértices B1 y B2. He definido la arista E3. Esa arista incide entre los vértices B2 y B3. ¿Qué implica esto? Que no puedo tener aristas que no incidan sobre un par de vértices que pertenezcan al grafo. Eso no es posible. ¿Ok? Si existe una arista única y asociada con los vértices U y W, esto se escribe como E entre B y W o WB. Justamente el rato que yo pongo como un par ordenado, estoy de alguna manera indicando de que el orden es importante. Entonces, para evitar este problema en los grafos donde no hay una dirección o donde las aristas no tienen una dirección, uso yo la notación de conjunto. ¿Ok? Y en este caso, pues digo que la arista E incide entre los vértices V y W, y con eso, como en un conjunto, el orden de los elementos no es importante, ya no existe confusión de si empieza en V y termina en W o si empieza en W y termina en V. Esto con respecto de una gráfica no dirigida. También existen las gráficas dirigidas o digráficas, y ya esto lo habíamos visto antes, donde de nuevo, una digráfica consiste de un conjunto de vértices o nodos y un conjunto de aristas o arcos, tales que cada arista del conjunto de aristas está asociada con un par ordenado de vértices. Esta es la clave aquí, ¿no? Ok, aquí sí
se define pues una arista mediante un par ordenado. ¿Por qué? Porque como hemos visto, en este caso, las aristas, ¿sí? O los edges son flechas y obviamente una flecha tiene un punto de origen y un punto de destino o un punto de fin, y justamente ese orden es el que se capta mediante el concepto de vector. ¿Ok? Listo. Entonces con eso debe quedar claro qué es un grafo simplemente y qué es una digráfica. También nos dice que si hay una arista única E asociada con un par ordenado B y W, perdón, era esto. Se dice que una arista E en una gráfica dirigida o no dirigida, que se asocia con el par de vértices V y W, es incidente sobre V y W, y se dice que B y W son incidentes sobre la arista E, o son, y también se denominan vértices adyacentes. ¿Ok? Entonces, simplemente tenemos dos pares de vértices. Si estos dos pares de vértices se conectan con una arista, bueno, se dice que estos dos pares de vértices son incidentes, como se indica aquí, a través de la arista E1, o también se puede decir que estos dos vértices son vértices adyacentes. ¿Ok? Entonces, eso simplemente como un tema técnico respecto de grafos. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica no dirigida. Aquí tenemos el ejemplo de una digráfica. ¿Ok? El conjunto de vértices de esta gráfica son GRE, SHE, WOR, BUF, GIL, SHO, CAS, perdón, DOU, LAN y MUD. Este es el conjunto de vértices. Aquí tenemos el conjunto de aristas, que en total son 13, ¿no? Entonces, esta gráfica, perdón, no dirigida, G, no es otra cosa más que esta cosa. Esta tupla que tiene un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. ¿Okay? Mientras que acá tenemos una digráfica donde, como ustedes pueden ver, la característica es que ahora las aristas son flechas. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta de esta parte. No sé si este tema hasta aquí queda claro. Me dicen, por favor. ¿Tienen alguna inquietud hasta aquí? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, avanzamos. Bien. Lo que vamos a hacer de aquí en adelante, una vez que hemos definido lo que es una gráfica, ¿ok? Vamos a ver algunas definiciones de términos que se utilizan en el tema de grafos, ¿ok? Vamos a empezar definiendo entonces lo que es un lazo. Un lazo se caracteriza por ser una arista que conecta un vértice consigo mismo, ¿ok? Si tomamos nosotros este grafo que ustedes ven aquí, a propósito, este es un grafo, todos los vértices que están aquí forman parte del mismo grafo. Justamente esto nos muestra que en un grafo no necesariamente deben haber aristas que conectan todos los vértices. Aquí tengo el vértice B4 que está aislado. ¿Ok? Entonces, no necesariamente, repito, en un grafo todos los vértices deben estar conectados. Pueden haber vértices aislados, como el caso del vértice B4. Lo que no es posible, y esto lo voy a poner ahora como un ejemplo que lo voy a borrar después, lo que no es posible es tener esto. ¿Ya? ¿Cuántas aristas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Digamos, esto es 6. Esto no es posible. Uy, esto no es posible. Vaya. Esto no es posible. ¿Ya? No es posible porque no puedo yo definir una arista que tenga un solo vértice. Necesariamente para yo definir una arista debo tener dos vértices y exactamente dos vértices. ¿Ok? No más que dos vértices, no menos que dos vértices. Entonces, no puedo tener, repito, aristas que incidan únicamente sobre un vértice. Eso es incorrecto. ¿Ok? Pero sí puedo, como el ejemplo lo muestra, ahora borro esto, pero sí puedo tener vértices aislados. ¿De acuerdo?
¿Queda claro? Bien, entonces, en este caso, el vértice E3, esto es un lazo. ¿Ok? Es un vértice que empieza en B2 y termina en B2. También, en este caso, cuando definimos nosotros vértices, como se indica aquí, cuando tenemos lazos, disculpen, también podemos definirlos como una arista incidente en un mismo vértice, la misma cosa. ¿Ok? ¿Qué es un nodo aislado? Este es un nodo aislado. ¿Por qué se llama nodo aislado? Pues porque no se conecta con ningún otro vértice a través de alguna arista. ¿Qué son aristas paralelas? Decimos que dos aristas son paralelas si se asocian, disculpe, con el mismo par de vértices. Entonces, E1 y E2 son aristas paralelas. ¿Por qué se denominan aristas paralelas? Porque inciden las dos sobre el mismo par de vértices. E1 incide sobre B1 y B2 y E2 también incide sobre B1 y B2. ¿Ok? Por lo tanto, se llaman aristas paralelas. Con estas tres definiciones ya podemos definir un tipo especial de grafo, que es lo que se denomina un grafo simple, donde un grafo simple es un grafo que no contiene ni lazos ni aristas paralelas. ¿Ok? Entonces, un grafo no contiene lazos, un grafo simple, perdón, no contiene lazos ni aristas paralelas. El grafo del ejemplo que tenemos aquí, evidentemente no es un grafo simple. ¿Por qué no es un grafo simple? Porque tiene en este caso E1 y E2, que son aristas paralelas, y la definición de una gráfica simple es que es una gráfica que no contiene aristas paralelas ni tampoco lazos. Bueno, evidentemente tampoco cumpliría por el hecho de que tiene un lazo. No sé si tienen alguna consulta en esta parte. Si algo no queda claro, me dicen por favor. ¿Estamos bien? Ok. Muy bien. Siguiendo con la revisión de algunas definiciones de grafos, vamos a definir otro tipo de grafo llamado un grafo completo o una gráfica completa, como queramos referirnos. La característica de de una gráfica completa o de un grafo completo es que obviamente es un grafo. Este grafo va a tener n vértices, lo vamos a denotar como K sub n, y la característica de una gráfica completa sobre n vértices es que es una gráfica simple que tiene n vértices, como ya dijimos, y en la que hay exactamente una arista entre cada par de vértices distintos. Entonces, una gráfica completa es una gráfica simple sobre n vértices, y la característica para que se llame gráfica completa, aparte de ser una gráfica simple, es que exactamente hay una arista entre cada par de vértices distintos. Si uno aplica la definición, uno se va a dar cuenta que el número de aristas que tiene esta gráfica completa es exactamente el número combinatorio n2. Justamente aquí tenemos nosotros un grafo, ¿ok? Donde vamos a darles nombres a los vértices para poder explicar. A este le vamos a llamar el vértice 1, a este le vamos a llamar el vértice 2, el vértice 3, el vértice 4, ¿ok? Y le ponemos nombres a las aristas, ¿no? Esta es la arista E1, esta es la arista E2, esta es la arista E3, la arista E4, la arista E5 y esta es la arista E6, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver, este grafo es el grafo completo sobre 4 vértices. La característica es que, obviamente, tiene 4 vértices, como hemos dicho, y entre cada par de vértices existe exactamente una arista. Nada más que una arista y no menos que una arista. Ni nada más ni nada menos que una arista.
Entonces tenemos vértice B1 y B3, aquí hay una arista, vértice B1 y B2 hay una arista, vértice B1 y B4 hay una arista, ¿ok? Estas serían las tres aristas que parten de B1. Desde B2, B2 se conecta con B1, por supuesto, B2 se conecta con B3, esta es la arista E6, y B2 se conecta con B4, y así sucesivamente. Bueno, la característica de esta gráfica completa, aparte de ser una gráfica simple, es que el número de aristas, como se indica en esta parte, es combinatorio n de 2. Exactamente es, el número de aristas que tiene una gráfica completa sobre n vértices es combinatorio n de 2. ¿Ok? En este caso, combinatorio 4 de 2 es 4 factorial, dividido para 2 factorial y 2 factorial. Esto es 4 por 3 por 2 factorial, dividido para 2 por 2 factorial. Estos se cancelan, ¿no? ¿Ok? Y me queda 2 por 3 como resultado, en total 6. Y justamente son 6 las aristas que tiene este gráfico. En general, ¿cómo demostramos que una gráfica completa de n vértices tiene combinatorio n2? ¿Ok? Entonces, para nosotros darnos cuenta por qué el número de aristas en una gráfica completa de n vértices es exactamente esta cantidad, nosotros tenemos que darnos cuenta de que la definición de una gráfica completa nos dice que entre cada par de vértices hay exactamente una arista. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es listar todos los pares de vértices que hay en el conjunto de n vértices, ¿ok? Entonces tengo mi conjunto de vértices, B1, en este caso B2, B3 y B4, o en general hasta B sub n, ¿ok? Tengo n vértices y lo que tengo que hacer es listar todos los subconjuntos de dos elementos, donde esos dos elementos, por supuesto, van a ser diferentes. Y si nosotros de un conjunto de n elementos listamos todos los subconjuntos de dos elementos, eso saben ustedes que se lo puede hacer de Cn2 maneras diferentes, del combinatorio n de dos maneras diferentes. Por lo tanto, pues, este es justamente el número de subconjuntos de dos elementos que se pueden formar a partir de un conjunto de n elementos y coincidencialmente, o bueno, en este caso, cada par de vértices definen una arista. Por lo tanto, pues esos subconjuntos de dos elementos nos están definiendo cada una de las aristas que debe haber en este grafo, que es el grafo completo de 4 vértices. Queda claro entonces en este caso por qué en una gráfica completa el número de aristas, si la gráfica contiene n vértices, es combinatorio n de 2. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Díganme algo, por favor. Todo claro, Insi. Bien. Otro tipo de grafo que también es interesante y sobre todo es el tipo de grafo que se utiliza para modelar redes neuronales artificiales, es lo que se denomina un grafo bipartito o una gráfica bipartita. ¿Ok? Entonces, esta es una definición un poco más compleja que la anterior, así que les pido por favor que presten atención. Nosotros decimos que una gráfica o un grafo, que ya sabemos que es que está formado por un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, es bipartita, perdón, si existen dos subconjuntos, B1 y B2, ¿ok? Cualquiera de los dos posiblemente vacío, me dice.
estos subconjuntos son o contienen los vértices que contiene el conjunto B, tal que estos dos conjuntos deben no tener vértices en común, y cuando yo uno los vértices de cada uno de estos conjuntos, debo obtener el conjunto de vértices original. Ok, entonces, en una gráfica bipartita, el conjunto de vértices debe poder dividirse en dos subconjuntos que son disjuntos, y además que cuando yo una los elementos de cada uno de estos dos conjuntos, debo obtener el conjunto de vértices original. Y adicionalmente, cada arista que pertenece al conjunto de aristas debe incidir sobre un vértice del conjunto V1 y sobre otro vértice del conjunto V2. Veamos qué quiere decir esto. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica bipartita, ¿sí? Esta gráfica está formada por los vértices B1, B2, B3, B4 y B5. Démosles también nombres a las aristas. Esta es la arista E1, esta es la arista E2, esta es la arista E3. ¿Ok? Bien. En este caso, el conjunto de vértices, disculpen, el conjunto de vértices es B1, B2, B3, B4 y B5. Y el conjunto de aristas es E1, E2 y E3. ¿Ok? Y por supuesto, el grafo es la tupla de vértices y aristas. ¿Ya? En términos abstractos, esto es el grafo que tenemos aquí y bueno, acá lo hemos dibujado. Entonces, ¿cuál es la característica de una gráfica bipartita? La característica de una gráfica bipartita es que yo pueda dividir el conjunto de vértices. Déjenme poner esto en dos, con este color un poco más intenso. Es que yo pueda dividir el conjunto de vértices en dos conjuntos. A este le llamamos el conjunto B1 y a este de acá le llamamos el conjunto B2. ¿Ok? Entonces, este es el conjunto de vértices B1, este es el conjunto de vértices B2. Eso es lo que tenemos en esta parte de aquí. ¿Ya? Justamente estos dos conjuntos de vértices cumplen con las características que deben cumplir los conjuntos de vértices de una gráfica bipartita. Esto es, que no tienen vértices en común, son dos subconjuntos disjuntos, es correcto. Y si yo uno el conjunto de vértices B1 con el conjunto de vértices B2, eso me va a dar V. Eso está claro, ¿no? Si yo hago la unión, entre B1 y B2, eso me da el conjunto de vértices V. Eso se puede ver. La otra característica es que por cada elemento del conjunto de aristas, es decir, por cada arista, esta arista debe tener un elemento del conjunto B1 y otro elemento del conjunto B2. Entonces, esta arista E1 tiene a B1 que pertenece al conjunto B1 y tiene a B4 que pertenece al conjunto B2. E2 tiene a B2 que pertenece al conjunto B1 y B5 que pertenece al conjunto B2. Esta arista E3, la última, tiene a B3 que pertenece a B1 y a B5 que pertenece a B2. Entonces, esta es una gráfica bipartita. Y repito, si ustedes se preguntan, y bueno, estas definiciones, ¿para qué sirven? Bueno, por ejemplo, las redes neuronales artificiales feed-forward, que son un algoritmo de inteligencia artificial, se modelan como gráficas bipartitas, ¿ok? Y creo que con esto ya un poco ustedes pueden tener al menos una noción de cuán importante son estas definiciones. ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen algo que no quede claro o algo en lo que tengan duda? Pues díganme, por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Bueno, en esta parte pues vamos a seguir definiendo otros gráficos más para, en función de eso, analizar algunas propiedades en los gráficos, en las gráficas.
Vamos a ver el concepto de lo que es una gráfica ponderada. Por suerte, este concepto es bastante sencillo, así que a diferencia de las dos definiciones que hemos dado antes, o de las tres definiciones que hemos dado antes, de gráfica simple, gráfica completa y gráfica bipartita, este tipo de grafo es bastante simple de entender. Nosotros decimos que una gráfica G es ponderada si sus aristas están asociadas con un número, es decir, si por cada arista hay un número. Este número que representa en el grafo, pues esto dependerá de qué cosa modela el gráfico respecto de la realidad. Volviendo a nuestro ejemplo de un tablero electrónico en el que hay que hacer hoyos, bueno, aquí tenemos una gráfica ponderada que representa este problema. Y lo que representa cada número, como les decía, es el tiempo que se demora en trasladarse el taladro desde el hoyo A hasta el hoyo B. El tiempo en milisegundos, digamos. ¿Ok? En este caso, el hecho de que dibuje una línea recta o una curva no interesa. Simplemente pongo líneas curvas cuando no quiero cruzar líneas, ¿ok? De tal manera de que obviamente el grafo se puede entender, ¿no? A este numerito que acompaña a cada arista se le denomina peso de la arista. ¿Ok? Entonces, para este problema, nosotros podemos definir una secuencia de aristas, de vértices, y definir la longitud de esa trayectoria o secuencia de vértices. Por ejemplo, dice que empezamos en A, de ahí nos trasladamos a B, luego nos trasladamos a C. Una vez que llegamos a C, nos vamos a D. Una vez que estamos en D, nos movemos hacia E. ¿Ok? Entonces, esta sería la primera trayectoria que tenemos en esta tabla. Y esta trayectoria tiene como longitud la suma de pesos, ¿no? Entonces tenemos 8 más 6, 14, más 3, 17 y más 4, 21. Y justamente la longitud de esta trayectoria es 21. Hagamos otra con otro color diferente y con eso que quede más claro. Tomemos esta, por ejemplo. Desde A nos trasladamos a D. ¿Ok? Desde D nos trasladamos a C. Desde C nos trasladamos a B. Y desde B nos trasladamos hacia E. ¿Ok? Listo. Esta sería la trayectoria que estamos analizando. De A hasta D, 4, más 3 son 7, más 6 son 13, más 9, 22. 22, a ver. Espérense, estoy sumando, creo que mal. A ver, decíamos de A a D, si estamos bien, desde D hasta B, perdón. Yo hice mal aquí. Disculpa. Ok, perdonen, yo hice mal la trayectoria. A ver, entonces era desde A hasta D, ¿estamos bien? Desde D hasta B, ¿qué es esto? Ok. Desde D hasta B, desde B hasta C y luego a E. Ahí sí. Entonces, claro, siendo ese el caso, tengo 4 más 12, 16, más 6, 22, más 5, 27, que es la longitud de la trayectoria en cuestión. ¿Ok? Entonces, en una gráfica ponderada, yo puedo calcular la longitud de una ruta o trayectoria, ¿ok?
Ruta también tiene como sinónimo trayectoria. Donde, como ven, a la trayectoria la hemos definido, en este caso, mediante una secuencia de vértices. Y justamente estos grafos son los grafos útiles o los más útiles, más bien dicho, para resolver problemas prácticos, puesto que obviamente al tener las aristas, unos números que los acompañan, estos números pueden representar distancias, valor en dinero, tiempos, qué sé yo, cualquier otra propiedad respecto del problema en el que estemos aplicando el concepto de gráficas. Entonces, una gráfica ponderada no es otra cosa más que una gráfica, es decir, un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, pero en la que cada arista de la gráfica tiene asociado un valor. Eso es una gráfica ponderada. No sé si tienen hasta aquí alguna duda o alguna consulta, me dicen por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien. Justamente ya me adelanté en definir lo que es una trayectoria, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes vieron que en el caso anterior definíamos nosotros a trayectorias como un conjunto de vértices. En general, una trayectoria entre los vértices B0 y Bn en una gráfica no es otra cosa más que una secuencia alternada de vértice, arista, vértice, arista, vértice, arista, de tal manera de que justamente esta secuencia vértice, arista, vértice, arista, vértice, arista, que empieza en un vértice y termina en un vértice, vértice inicial y vértice final, me dice justamente qué parte del grafo voy atravesando. La característica de esta trayectoria es que tiene n más un vértices y tiene n aristas. ¿Ok? Justamente aquí yo tengo una trayectoria que empieza en el vértice B1 y termina en el vértice B2. ¿Ok? Esta trayectoria tiene la secuencia 1, arista E1, vértice 2, arista 2, vértice 3, arista 3, vértice 4, arista 4, vértice 2. Esta es la trayectoria que está señalada aquí en rojo, por si acaso. ¿Ok? Esta trayectoria, como ustedes pueden ver, tiene 1, 2, 3, 4 y 5 vértices y tiene 1, 2, 3 y 4 aristas. Justamente lo que se dice, ¿no? Tiene n más un vértices y n aristas. ¿Ok? Ahora, no es así como nosotros definimos trayectorias o rutas en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior simplemente pusimos vértices, no pusimos aristas. Entonces, aquí nos pone una nota y nos dice, si un grafo no contiene aristas paralelas, una forma de simplificar la notación de una trayectoria es, en lugar de incluir las aristas, si el grafo no tiene aristas paralelas, pues simplemente ponga únicamente los vértices. Entonces, esta trayectoria que tenemos aquí, que es esta misma que tenemos acá, 1, E1, 2, E2, 3, E3, 4, E4 y 2, esta trayectoria, como este grafo no tiene aristas paralelas, es en la secuencia de vértices 1, 2, 3, 4 y 2. ¿Por qué esto solamente aplica cuando no tengo aristas paralelas? Por lo siguiente. Voy a dibujar por un momento una arista paralela de aquí a acá. ¿Ya? Entonces, siguiendo esta trayectoria, dice empieza en el vértice 1 y se va al 2. Perfecto. Estoy aquí. Luego del 2 vaya hacia el 3. Ok, ahí viene el tema. ¿Cuál tomo? ¿Este camino o este camino? Entonces, en este caso, si es que hubiese esta arista paralela a E2, llamémosle E2', yo tengo que indicar en la trayectoria
cuál camino estoy tomando, si E2 o E2'. Entonces, en ese caso, necesariamente a la trayectoria la tengo que denotar mediante la secuencia vértice, arista, vértice, arista, empezando siempre en un vértice y terminando en otro vértice, ¿ok? O en un vértice, no necesariamente en otro, pero en un vértice. Entonces, claro, esta secuencia de vértices ya no me sirve porque no me permite indicar qué arista tomé. Como en este caso el grafo original no tenía esta arista, pues es indudable que si yo me voy del vértice 2 al vértice 3, necesariamente debía haber tomado E2, porque es la única arista que hay. Y así sucesivamente para los demás vértices y las demás aristas. ¿Ok? Listo. Este ejemplo de aquí simplemente lo que nos dice es que yo puedo tener aristas, puedo tener trayectorias o rutas compuestas por un solo vértice, es decir, empiezo ahí y me quedo ahí. Entonces, justamente aquí tengo una secuencia formada por el vértice 6 que tiene una longitud 0, ¿ok? Y tiene longitud 0 debido a que no me he movido, estoy en 6. ¿Ok? Entonces, esta longitud, esta trayectoria o esta secuencia me define una trayectoria de longitud 0. Mientras tanto que esta secuencia de aquí me define una trayectoria de longitud 4. 1, 2, 3 y 4. Bien, esto es entonces una trayectoria en un grafo y con eso debe quedar claro el por qué, dado que este grafo no contiene aristas paralelas, pues hemos usado simplemente una secuencia de vértices para definir estas trayectorias, de las cuales hemos calculado la longitud de la ruta. Si el grafo es ponderado, la longitud no es otra cosa más que la suma de pesos a lo largo de la ruta, y si es que el grafo no es ponderado, como en este caso, la longitud de una ruta no es otra cosa más que el número de aristas que uno encuentra en esa ruta, como se indica en este caso. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Está todo claro? Yo sé que son varias definiciones, ¿sí? Así que no nos queda otra alternativa más que revisar esto para ver lo que sigue. Bien, un tipo importante de grafo que nosotros vamos también a utilizar en lo que viene más adelante en el tema de gráficas es lo que se denomina una gráfica conexa, ¿ok? Y para definir lo que es una gráfica conexa, primero necesitamos definir qué son dos vértices conexos. Una gráfica conexa será aquella en la que todos sus vértices son conexos y por lo tanto, pues primero definamos entonces qué decimos o qué queremos decir cuando indicamos que dos vértices son conexos. Entonces, dos vértices de una gráfica son conexos, ¿sí? O lo que es lo mismo decir B1 es conexo a B2 o B2 es conexo a B1, cualquiera de estas formas de referirnos a los vértices da lo mismo, si hay una trayectoria o ruta que empieza en B1 y termina en B2, ¿ok? Entonces, tomemos como referencia esta gráfica y tomemos cualesquiera dos vértices. Tomemos 1 y 7, por ejemplo, ¿ya? Entonces, tomando los vértices 1 y 7, para saber si estos vértices, déjenme usar otro color, para saber si estos vértices son o no son conexos, tenemos que encontrar una trayectoria, pueden haber más, pero basta con que encontremos una que empiece en B1 o que empiece en 1 y termine en 7, ¿ok? Para decir que estos son conexos. Entonces, bueno, ustedes pueden ver que esta es una trayectoria, por ejemplo. ¿Ok? Esta es única trayectoria, no, hay más trayectorias, pero basta que haya una trayectoria que conecte estos vértices, estos son conexos. ¿Ok? Ahora, nosotros decimos, como les indicaba, que una gráfica es conexa si dado cualesquiera dos vértices diferentes, existe una trayectoria de B1 a B2. En pocas palabras, una gráfica es conexa si todos los pares de vértices de esta gráfica son conexos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una gráfica conexa
Y aquí tenemos un ejemplo de una gráfica que no es conexa. ¿Ok? Fíjense ustedes que una gráfica que no es conexa es o parece que fueran dos grafos. ¿Ok? Entonces, justamente esta es una de las características visuales de las gráficas no conexas frente a las gráficas conexas. Entonces, esto nos da esta nota. En una gráfica conexa, o una gráfica conexa también se denomina una gráfica de una sola pieza o de una sola parte, mientras que una gráfica que no es conexa contiene varias piezas. Presumiblemente, una pieza de este gráfico sería esta. Esta sería la parte 1, esta sería la parte 2 y esta sería la parte 3. ¿Ok? Entonces, un grafo que no es conexo se puede dividir en partes, mientras que un grafo que es conexo no se puede dividir en partes o tiene una sola parte, como quieran entenderlo de mejor manera. ¿Ok? Esa es la característica de un grafo conexo. Para ya ir terminando con estas definiciones de gráficos, definamos lo que es una subgráfica. Bueno, ya ustedes saben que cuando tenemos el prefijo sub, eso significa de menor tamaño, de menor nivel, en este caso de menor tamaño. Entonces tenemos sub y gráfica, que no es otra cosa más que una gráfica más pequeña. Al decir subgráfica es una gráfica más pequeña que forma parte de una gráfica más grande. ¿Ok? Entonces, analizando la definición formal de una gráfica, tenemos lo siguiente. Tenemos una gráfica G compuesta por el conjunto de vértices V y el conjunto de aristas E, y tenemos otra gráfica G' compuesta por el conjunto de vértices B' y el conjunto de aristas E'. Nosotros decimos que este grafo G' es una gráfica o una subgráfica de G si se cumple que el conjunto de vértices es parte del conjunto de vértices de la gráfica grande y el conjunto E' de aristas es parte del conjunto de aristas de la gráfica grande. Y para toda arista que pertenece al conjunto E', si la arista E' incide en B' y W', entonces B' y W' deben pertenecer al conjunto B'. Ok. Aquí nosotros tenemos un grafo y acá tenemos otro grafo. A este grafo lo denotamos como G', a este grafo de aquí lo denotamos como G. Bueno, G' es un subconjunto de G, o es una subgráfica de G. En realidad, esto es un abuso de notación, puesto que no hemos definido a las gráficas como conjuntos, sino como tuplas, pero esto es una forma de decir G' es una subgráfica de G. ¿Ok? Entonces, esta notación implica que G' es una subgráfica de G. ¿Ok? Pueden ustedes ver que no se incluyen todos los vértices en G', por ejemplo, B8 no está presente, ni tampoco se incluyen todas las aristas. ¿Ok? Lo que evidentemente no puedo hacer es incluir aristas cuyos vértices no estén incluidos. Es decir, no puedo decir, por ejemplo, déjenme ver, no puedo decir que E3 es parte de G'. ¿Por qué? Porque para decir que E3 es parte de G', debí necesariamente haber incluido B1 y B8. Ahí sí, antes como estaba no. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta esa particularidad, justamente eso es lo que nos dice en esta segunda propiedad, ¿no? Nos dice que
el conjunto de vértices y el conjunto de aristas de la subgráfica deben ser parte del conjunto de vértices y aristas de la gráfica original. Y nos dice que para toda arista que está presente en esta gráfica, esta arista, si existe esta arista, deben haber los dos vértices en los que incide esta arista. ¿Ok? Entonces, necesariamente debe pasar esto de aquí. Si yo incluyo E3, necesariamente debo incluir en el conjunto de vértices los vértices B1 y B8. ¿Por qué B3? Porque la arista E3 incide sobre estos dos vértices. No puede pasar que yo incluya E3 sin incluir a B1 y B8. ¿Ok? Entonces, a eso me refería con esa parte que he indicado. ¿Tienen alguna consulta de este tema de subgráficas? Me dicen. ¿Está claro? Bien. Con esto estamos listos para definir estos tres conceptos que tenemos en esta parte y que son importantes para lo que vamos a ver, que son ciclos de Euler y ciclos de Hamilton. ¿Ok? Así que, por favor, les pido estar atentos a esta parte. En estas definiciones vamos a asumir que tenemos un grafo como el que ustedes ven aquí y vamos a tomar como referencia dos pares de vértices, V y W. Con esto vamos a definir lo que es una trayectoria simple, lo que es un ciclo o un circuito y lo que es un ciclo simple. Empecemos definiendo lo que es una trayectoria simple. Una trayectoria simple, desde el vértice V al vértice W, no es otra cosa más que una ruta que empieza en V y termina en W, con la característica que no tiene vértices repetidos. Antes definimos lo que es una trayectoria. Una trayectoria en un grafo que no tiene aristas paralelas es una secuencia de vértices. Ahora estamos definiendo lo que es una trayectoria simple, que también es una secuencia de vértices si el grafo no tiene aristas paralelas, pero con la característica de que los vértices no se repiten en esta secuencia. ¿Ok? Eso sería una trayectoria simple. De una vez definamos lo que es un ciclo y lo que es un ciclo simple, y eso lo analizaremos a través de este ejemplo. Un ciclo, o también denominado un circuito, no es otra cosa más que una trayectoria que tiene longitud diferente de cero, que parte de un vértice V y llega al mismo vértice, ¿ok? Pero sin aristas repetidas. Un ciclo, claro, si es que yo no pongo de V a V, o sea, si es que yo no pongo de longitud diferente de cero, pues un ciclo también cumpliría con el tema de ponerlo, o de más bien dicho, estar en un punto y no moverme, ¿no? Pero eso no es posible porque la longitud debe ser distinta de cero. Entonces, un ciclo empieza en un vértice, termina en el mismo vértice, tiene longitud diferente de cero, es una trayectoria de longitud diferente de cero, y la característica es que no tiene aristas repetidas. La trayectoria simple, en cambio, no tiene vértices repetidos. Ahora, ¿qué es un ciclo simple? Un ciclo simple es un ciclo que va desde V a V, ¿ok? En el que no hay vértices repetidos, excepto por el inicio y el fin, es decir, excepto por el vértice de inicio y fin, que son exactamente iguales. Entonces, un ciclo simple es un ciclo en el que no hay vértices repetidos. El ciclo como tal no incluye aristas repetidas. Para que sea ciclo simple, tiene que ser ciclo y aparte no tiene que incluir vértices repetidos. Bien. Esas tres definiciones analicémoslas en este grafo. Tengo este grafo que ustedes ven aquí. Tengo diferentes trayectorias y tengo tres columnas. Pregunta si es una trayectoria simple, pregunta si esa trayectoria es un ciclo y pregunta si esa trayectoria es un ciclo simple. Vamos con la trayectoria 6, 5, 2, 4, 3, 2, 1. ¿Es una trayectoria simple? La definición de trayectoria simple me dice que es una trayectoria que no tiene vértices repetidos. Bueno, aquí el vértice 2 se repite dos veces, por lo tanto, no es una trayectoria simple porque los vértices en una trayectoria simple no se deben repetir. Es un ciclo.
Para que sea un ciclo debe ser una trayectoria diferente de cero. Si lo es una trayectoria de cero, diferente de cero. Pero la característica es que debe empezar en el mismo vértice en el que debe terminar. Empieza en 6 en este caso y termina en 1. No cumple con esa parte, por lo tanto, no es un ciclo. Evidentemente ya no verifico que hayan aristas repetidas, ya no tiene sentido verificar eso. No es un ciclo. Y si no es un ciclo, pues no puede ser un ciclo simple, porque un ciclo simple, para que sea ciclo simple, primero tiene que ser ciclo. Vamos con la trayectoria 6, 5, 2, 4. ¿Es una trayectoria simple? Sí. No tiene vértices repetidos. ¿Es un ciclo? No. No empieza ni termina en el mismo vértice y evidentemente tampoco es un ciclo simple. Vamos con el tercer ejemplo. Tengo la trayectoria 2, 6, 5, 2, 4, 3, 2. ¿Es una trayectoria simple? No. No es una trayectoria simple porque tiene el vértice 2 que se repite 3 veces. ¿Es un ciclo? Tiene que empezar en un vértice y terminar en el mismo. Vamos bien. Debe tener longitud diferente de 0. Vamos bien. Y no debe tener aristas que se repiten. Bueno, en este caso tendríamos que ver de 2. De 2 voy a 6. De 6 voy a 5. De 5 voy a 2. De 2 voy a 4. De 4 voy a 3. Y de 3 voy a 2. ¿Ok? No he repetido ninguna arista. Por lo tanto, sí es un ciclo simple. Perdón, sí es un ciclo, disculpen. Y ahora veamos si es un ciclo simple. La característica de un ciclo simple es que es un ciclo, pero este no tiene vértices repetidos, excepto por el de inicio y el de fin. Bueno, no es un ciclo simple porque el 2, que es el vértice de inicio y de fin, también aparece en el medio, y eso hace que este ciclo no sea un ciclo simple. Vamos a la trayectoria 5, 6, 2, 5. ¿Es una trayectoria simple? No lo es, porque tiene el vértice 5 que se repite. ¿Es un ciclo? Sí, es una trayectoria que empieza en un vértice y termina en el mismo. Es de longitud diferente de 0 y tengo que ver si es que no se repiten aristas. Entonces, para eso, empiezo en 5. ¿Dónde está? Empiezo en 5. Me voy a 6. ¿Dónde tenemos 6? Bueno, en 5, en 6. Estoy en 6, me voy a 2. Ok, estoy en 2. Y luego termino en 5. ¿Ok? No hay ninguna arista que se repita. Por lo tanto, sí es un ciclo. ¿Es un ciclo simple? ¿Ok? No se repite ningún vértice excepto por el de inicio y el de fin. Por lo tanto, sí es un ciclo simple. ¿Ok? Y finalmente, la trayectoria que contiene únicamente el vértice 7. ¿Es una trayectoria simple? Si lo es, no existen vértices que se repiten. ¿Es un ciclo? Empieza y termina en el mismo vértice, pero tiene una trayectoria de longitud 0. Por lo tanto, no es un ciclo. Y evidentemente, si no es un ciclo, tampoco puede ser un ciclo simple. ¿Queda claro esta parte? ¿Sí? Listo. Entonces, con esto tenemos estas 3 definiciones. Listo. Todo este cuento que hemos dado, todas estas definiciones que hemos visto, es para analizar 2 tipos de ciclos. Los ciclos de Euler y los ciclos de Hamilton. Estos son 2 tipos de ciclos importantes en grafos y para llegar a definir estos ciclos necesitábamos definir todas estas cosas que nos antecedieron. Bueno, la mayoría de estas cosas que antecedieron. Empecemos definiendo lo que es un ciclo de Euler. Un ciclo de Euler, como su nombre lo indica, es un ciclo. Y es un ciclo que incluye todas las aristas y todos los vértices de una gráfica. Ok, entonces para que se llame ciclo de Euler, primero debe ser un ciclo. Y un ciclo debe ser una trayectoria de longitud diferente de 0, que empieza en el mismo vértice, termina en el mismo vértice, y que no tiene aristas repetidas. Esa era la definición de ciclo. Bueno, un ciclo de Euler tiene que cumplir con esas condiciones. Y aparte de esas condiciones, debe incluir a todas las aristas y todos los vértices de una gráfica.
¿ok? Ahora, aquí tenemos dos teoremas con respecto a ciclos de Euler, ¿ok? Para analizar estos dos teoremas, primero necesitamos saber lo que es el grado de un vértice. El grado de un vértice V, denominado como delta de V, es el número de aristas que inciden en V. Ok, entonces demos un ejemplo para que esto quede mucho más claro. Calculemos el grado. Déjenme poner esto en rojo. Calculemos el grado del vértice 2. El grado del vértice 2 es el número de aristas que inciden sobre el vértice 2 en una gráfica. En este caso, la gráfica que estoy considerando, por supuesto, es la de este ejemplo, ¿no? Entonces aquí tengo una arista, otra arista, 3 aristas, 4 aristas y 5 aristas. 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, el grado del vértice 2 es 5. El grado del vértice 7 es 1, porque solo hay una arista que incide sobre ese vértice. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, con eso definimos lo que es el grado de un vértice y ya definimos lo que es un ciclo. ¿Ok? Ahora analicemos estos dos teoremas. El primer teorema nos dice, si una gráfica es conexa, que significaba que entre cualesquiera par de vértices hay una trayectoria que los conecta, y cada vértice tiene grado par, entonces esa gráfica contiene un ciclo de Euler. El primer teorema nos dice o nos da las condiciones necesarias y suficientes para que una gráfica tenga un ciclo de Euler. Estas condiciones necesarias y suficientes es que la gráfica sea conexa o de una sola pieza y que además todo vértice tenga grado par. Toda gráfica que tenga estas dos condiciones que son necesarias y suficientes, toda gráfica que cumpla con esas condiciones va a tener necesariamente un ciclo de Euler. El segundo teorema nos dice lo contrario o el recíproco de lo de arriba. Si una gráfica tiene un ciclo de Euler, entonces esa gráfica es conexa y todo vértice tiene grado par. Evidentemente ponemos esto como otro teorema porque no necesariamente en una afirmación lo contrario es cierto, ¿no? Eso ya sabemos nosotros. No vamos a demostrar estos dos teoremas porque realmente nos tomaría más tiempo. Ya hemos definido muchas cosas y demostrar estos dos teoremas nos va a tomar mucho más tiempo del que podemos destinar a este tema. Así que simplemente vamos a usar estos teoremas que evidentemente sabemos que son ciertos, ¿no? Por eso, de hecho, le damos los nombres de teoremas. Ok. Conectemos el problema de los ciclos de Euler con el problema de los puentes de Königsberg. ¿Ok? Ya recuerdan ustedes en qué consistía este problema. El problema consistía en empezar en cualquier punto de este mapa, atravesar cada puente una sola vez y llegar al mismo punto. Cuando digo partir de un punto y llegar al mismo punto, atravesando todos los puentes, ya sé que eso es un ciclo. Ahora, ¿qué características tiene el ciclo? Que debe incluir a todos los puntos y puentes de este gráfico, es decir, debe incluir a todas las aristas y todos los vértices del grafo. Entonces, en pocas palabras, este problema consiste en, dado su grafo, encontrar un ciclo de Euler. Si yo encuentro un ciclo de Euler en este grafo que representa de manera abstracta este problema, entonces puedo decir, sí puedo resolver. Si no puedo encontrar un ciclo de Euler en este grafo que representa este problema, digo, este problema no se puede resolver. Ahí la conexión entre un problema de la vida real y un problema de grafos. Ok. Entonces, aquí está un poco de historia respecto de este problema. Königsberg es donde ahora es Kaliningrado, en Rusia. ¿Ok? Esto es en la parte de Rusia está Königsberg, que es donde se desarrolla este ejemplo, o la parte de la geografía donde se usa o donde se define este ejemplo. Y este es el grafo que define este problema. Entonces, en este caso, los vértices de este grafo son los puntos en el mapa. Tengo el punto A, tengo el punto B, tengo el punto C y tengo el punto D. Las aristas representan los puentes que conectan. Por ejemplo,
El punto A se conecta con la isla B a través de dos puentes, puente 1, puente 2. La isla B se conecta con la orilla D a través de dos puentes, puente 1, puente 2. La isla B se conecta con la isla C a través de otro puente, es esta línea. A y C se conectan con un puente, es esta línea, y D y C se conectan con un puente que representa esta línea. Por lo tanto, queda claro que este grafo representa este problema. Ok, entonces, si en este grafo yo puedo encontrar un ciclo de Euler, la respuesta para si se puede resolver este problema en las condiciones planteadas sería sí. Si este grafo no contiene un ciclo de Euler, implicaría que este problema no se puede resolver en las condiciones planteadas. Acabamos de ver dos teoremas. Uno, el primero, de hecho, donde nos da las condiciones necesarias y suficientes que podemos verificar en un grafo para saber si contiene un ciclo de Euler. Bueno, nos dice que que el grafo debe ser conexo, es decir, es un grafo conexo. La primera condición necesaria y suficiente está cumplida. La segunda condición es que cada vértice debe tener grado par. Bueno, eso no se cumple. ¿Por qué? Porque el vértice A tiene un grado 3 que es impar. ¿Okay? De hecho, no es el único vértice con grado impar. B también tiene un grado 5. ¿Okay? C tiene grado 3 y D tiene grado 3. De hecho, ninguno de estos vértices tiene grado par. Basta que haya uno que no contenga grado par. Este grafo no contiene un ciclo de Euler. Y como no contiene un ciclo de Euler, no puedo yo resolver el problema de los puentes de Königsberg. Es decir, no puedo partir de cualquier punto de este mapa, atravesar todos los puntos de este mapa y todos los puentes una sola vez y llegar al mismo punto de partida. Eso es imposible. Claro, yo pude haber tratado de resolver este problema, como les decía antes, tirando líneas y viendo si puedo o no puedo. Y bueno, siempre me va a quedar la duda en ese caso de si hice todas las combinaciones posibles. Mientras tanto que resolviéndolo de esta manera, con grafos, no tengo que probar todas las trayectorias posibles. Simplemente me tengo que dar cuenta de que lo que intento resolver aquí involucra acá encontrar un ciclo de Euler. Y para eso ya tengo condiciones necesarias y suficientes que verificar para ver si el grafo contiene o no un ciclo de Euler. Aquí tenemos otro grafo en el que nos pide que digamos si hay o no un ciclo de Euler, y si es que hay un ciclo de Euler, que lo encontremos. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer primero. Verificar las condiciones necesarias y suficientes para saber si hay un ciclo de Euler. Eso implicaba por cada vértice ver su grado. Los grados de los vértices 1, 2, 3 y 5 son 4. El grado del vértice 4 es 6 y el grado de los vértices 6 y 7 es 2. Todos estos números son pares. Y esta es una gráfica de una sola pieza, es decir, es una gráfica conexa. Por lo tanto, sé que este grafo contiene un ciclo de Euler. Ahora, el otro problema es, sabiendo que existe un ciclo de Euler, encontrar el ciclo de Euler. Para encontrar un ciclo de Euler no nos queda otra cosa ahí sí que por inspección ir viendo dónde está el ciclo de Euler. Aquí hemos puesto el ciclo de Euler. B6, B4, B7, B5, B1, B3, B4, B1, B2, B5, B4, B2, B3 y B6. Esto me define un ciclo de Euler. Otra cosa que ustedes pueden preguntarse es, ¿los ciclos de Euler son únicos? No. Yo puedo definir otro ciclo de Euler aquí, que sería empezar en B4, B4, B7, B5, B1, y así sucesivamente hasta B6 y B4. ¿Ok? Entonces, lo único que he hecho en este caso es recorrer a la derecha, desplazar a la derecha esta secuencia. Y el ciclo sigue siendo el mismo, ¿sí? Es decir, si yo dibujo, voy a ir sobre la línea anterior que ya tenía. Pero en términos estrictos, este ciclo es diferente a este de acá. ¿Por qué? Porque empieza en B4 y termina en B4, este termina en B6
empieza en B6 y termina en B6. Puedo también empezar en B7 y terminar en B7, puedo empezar en B5 y terminar en B5 y así sucesivamente. Es decir, puedo desplazar esta secuencia del modo en el que he hecho aquí y obtener diferentes ciclos. Al final, todos se refieren a la misma trayectoria, pero en términos estrictos son diferentes ciclos de Euler. Muy bien, eso es lo que puedo comentarles respecto de ciclos de Euler. El día de mañana, más bien dicho, en la siguiente clase, analizaremos los ciclos de Hamilton y algunas otras definiciones que nos quedan pendientes del tema grafos. Si tienen alguna consulta final respecto de este tema, me dicen por favor. ¿Ok? Si no hay consultas, pues nos vemos en la siguiente.